Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nos narra el Evangelio de San Lucas cómo la actividad del Señor Jesús suscitaba inquietud y también curiosidad en las personas revestidas de autoridad. Hoy particularmente se nos habla de cómo el tetrarca Herodes, viendo todo lo que pasaba, escuchando todo lo que pasaba alrededor de Jesús, estaba muy desconcertado porque pues algunos decían que se trataba de Juan que había resucitado, otros decían que era Elías que se había aparecido y otros incluso pensaban que se trataba de alguno de los antiguos profetas que habían resucitado. Y Herodes, en cambio, se hacía la siguiente reflexión. A Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Jesús, en efecto, suscita curiosidad siempre. Señor, nosotros sabemos que tú nunca eres indiferente para las personas. Cuando nos enteramos de ti y de tu acción, pues tenemos esa curiosidad por saber más de ti, por decirnos, bueno, ¿quién es este, no? A veces podemos tratar de ahogar esta curiosidad, ¿no? Ahora me acuerdo de una entrevista que le hicieron a un seminarista de los Estados Unidos. No, en este caso no era americano, era australiano, era un seminarista australiano. Y en esa entrevista, él comentó acerca de su conversión. Y él narraba cómo cuando era niño, pues tanto sus papás como sus abuelos lo llenaban de gadgets, ¿no? Ya saben ustedes, el iPad, el iPhone y tantas cosas. Y él comentaba en esa entrevista de una manera muy jocosa que en su casa, en su cuarto, había más tecnología que en la, que en la NASA, ¿no? Pero dice, en el fondo de mi corazón, pues no me llenaban estas cosas, ¿no? Estaba siempre con una grande inquietud. Total que un amigo suyo dice que en un cumpleaños, ya no sabiendo qué regalarle, pues cogió valor y así lo dice, cogió valor y le regaló una edición muy bonita de los Evangelios. Y luego dice, yo también cuando recibí aquel regalo me sorprendí y lo puse entre mis cosas y ahí estaba ese libro y yo lo miraba y como que en un momento dado tuve curiosidad y lo comencé a leer y quedé tan fascinado de la vida y de la muerte de ese hombre que pues mi vida cambió totalmente y por eso ahora me encuentro siguiéndolo y preparándome para ser sacerdote. En el fondo, Señor Jesús, todos tenemos siempre esa grande curiosidad por saber de ti, por saber más de ti. Y como dice este chico, a veces tenemos que tener la curiosidad, el coraje para no tener miedo de decirle a nuestros amigos, de regalarles a nuestros amigos una Biblia, de regalarles un evangelio, de invitarles a algún medio de formación, porque pues nos da miedo, ¿no? Nos da temor de que nos vayan a decir mochos o que vayamos a ser rechazados o qué sé yo. Pero en el fondo, Señor Jesús, a todos nosotros a veces no nos decidimos a compartir la alegría más grande a tantas personas
que nos damos cuenta que en el fondo lo que necesitan es a ti. Y a nosotros mismos a veces nos falta también, como decía este joven seminarista australiano, nos falta el coraje para decidirnos a conocerte más, a abrir el Evangelio y ponernos a leerlo, a meditarlo cada día, a leer un pasaje, sintiéndonos un personaje más allí, contemplando las escenas, a hablar contigo como estamos haciendo ahora, sin darnos cuenta que, como decía este chico, más adelante en esa entrevista, pues era a ti al que estaba buscando. Y no me daba cuenta porque había demasiado junkie, como dice él, ¿no? Demasiado junkie, demasiadas fierros viejos, demasiadas cosas allí delante que impiden verte. Y por eso, Jesús, en este día quisiéramos pedirte la gracia de saber quitar de en medio tantos obstáculos que a veces nos impiden mirarte, descubrirte y tener entonces la alegría más grande en nuestro corazón, porque finalmente nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. El Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, en una reciente publicación que hizo, que le prologó el Santo Padre Francisco, dice, hablando respecto a la situación del mundo contemporáneo y particularmente de Europa, dice que se encuentra en una grande confusión y pone de ejemplo el hecho de que nunca en la historia de la humanidad, en las diferentes civilizaciones que se han sucedido en los diferentes puntos geográficos del mundo, había pasado el caos de llamarle matrimonio o reconocer a las uniones entre personas del mismo sexo. Pero eso es solamente un ejemplo y no es el tema que vamos a considerar ahora. Pero el Papa Benedicto XVI dice, pero en mi corazón nutro una grande esperanza. Y la razón de su esperanza, dice Benedicto, es que en el fondo del corazón de cada ser humano late esta ansia de Dios. Este ser, diríamos, eso no lo dice el Papa, lo digo yo ahora, ser como hierro atraído por o ser como atraído por el imán, y ese imán es Dios, ¿no? Dios nuestro Señor, porque en el fondo, como dice Ratzinger, ningún ser humano puede claudicar en verdad de ese anhelo, de ese deseo profundo de Dios. Y al respecto dice el Papa Ratzinger, también en esa entrevista, en ese escrito, que, por ejemplo, los jóvenes de hoy que han visto tantas cosas, a veces se interrogan sobre Jesús y tienen el coraje de buscarlo y descubren en la tradición de la iglesia aspectos nuevos y hacen entonces también la experiencia de seguir a Jesús, de volver a Él. Entonces, hoy, si te parece bien, vamos a pedirle a Jesús nuevamente, con las palabras de San José María, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Vamos a pedirle, Señor, ayúdame a buscarte, ayúdame a encontrarte, ayúdame a amarte cada vez más, para que en lugar de que tenga miedo de como tenía Herodes, el tetrarca Herodes, y la curiosidad que tenía no era una curiosidad buena, sino una curiosidad malsana, porque tenía miedo de que tú le fueras a arrebatar el poder o de que tú le fueras a desarreglar su mundo, su estado de comodidad, pues nosotros también, que nunca tengamos miedo de eso y que más bien nos demos cuenta de que en realidad en ti está la felicidad más completa, para que te encontremos, para que vivamos contigo y para que también no seamos de brazos cortos, no seamos avaros en el sentido de compartir este encuentro,
de compartir esta alegría con tantas personas que tienen necesidad viva de ti. Que Santa María, nuestra Madre, nos ayude a ti y a mí a quitar todos los obstáculos que nos impiden ver a Jesús. Obstáculos que pueden ser morales, obstáculos que pueden ser materiales, obstáculos que pueden ser también de preconcepciones ideológicas que en el fondo siempre serán razonadas sin razones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.